¿Alguna vez se han detenido a pensar si lo que vemos cada día en las noticias es mera coincidencia o parte de un plan mucho más grande? En el Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesucristo habló con claridad sobre lo que sucedería antes de su regreso glorioso. En Mateo 24, nos advirtió que surgirían falsos mesías, que habría hambres, enfermedades y terremotos en distintos lugares. Y que todo eso sería apenas el comienzo de un tiempo de gran sufrimiento. Pero entre todas esas señales, hay una que hoy suena con más fuerza que nunca en los titulares del mundo, la profecía de guerras y rumores de guerra. ¿Será que estamos al borde de un conflicto de escala bíblica? ¿Podría la creciente tensión entre naciones como Israel e Irán ser parte de lo que ya fue escrito como el preludio del fin de los tiempos? Prepárate, porque hoy revelaremos cómo las antiguas escrituras anuncian una tormenta inminente y qué debemos hacer para estar listos. Antes de adentrarnos en las profecías del fin de los tiempos, es crucial entender primero las bases, para así comprender por qué el conflicto entre Israel e Irán no es algo reciente, sino que tiene raíces profundas y milenarias. No basta con mirar las noticias o analizar los intereses políticos actuales. Es necesario ir más allá. Explorar la historia y el trasfondo espiritual que la Biblia misma nos enseña. Según las Escrituras, el pueblo de Israel desciende de Jacob, nieto de Abraham. En cambio, Irán, conocido antiguamente como Persia, no proviene directamente de linajes enemistados como Esaú, Edom o los amalequitas. Pero sí juega un papel profético clave y ha tenido una relación histórica compleja con Israel a lo largo del tiempo. En el libro de Esther, encontramos el origen de una amenaza antigua contra el pueblo judío, Amán, el agagita, descendiente del rey Agag de Amalek. Un pueblo que, según las Escrituras, debía ser destruido por mandato divino debido a su constante enemistad con Israel. Esta hostilidad no fue solo un conflicto entre naciones. Representa una enemistad espiritual que se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. Una oposición profunda al pueblo elegido por Dios, que trasciende el tiempo y lo meramente político. Y lo más inquietante es que esa misma raíz de conflicto sigue manifestándose hoy. No hace falta ser un experto en geopolítica para ver cómo ha escalado la tensión entre Israel e Irán. Desde hace años, somos testigos de una guerra que no siempre se libra con tanques y misiles, sino con ciberataques, operaciones encubiertas y amenazas cruzadas. Una guerra silenciosa, pero cada vez más evidente, que podría estar escrita ya en las páginas de la profecía bíblica. Irán, con su desarrollo nuclear y su respaldo a grupos radicales en la región, representa una amenaza directa y constante para la existencia de Israel. Por su parte, Israel permanece alerta, preparado para responder con firmeza ante cualquier agresión. Pero la pregunta es inevitable. ¿Estamos simplemente frente a otro conflicto geopolítico, o se está cumpliendo algo mucho más profundo y profético ante nuestros propios ojos? Como creyentes, no caminamos a ciegas. Nuestra guía es la palabra de Dios, y en ella encontramos las claves para entender lo que muchos no ven, el desenlace final de la historia de la humanidad. Cuando se habla de guerras que involucran a Israel en los tiempos finales, es imposible no pensar en la profecía de Gog y Magog, escrita en Ezequiel capítulos 38 y 39. Una de las visiones más impresionantes y precisas sobre una invasión masiva a la tierra de Israel en los últimos días. En esa profecía aparece Gog, un líder que proviene de la tierra de Magog. Pero lo más revelador es la lista de naciones que se alían con él, y es ahí donde Irán cobra una relevancia profética que no podemos ignorar. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, versículos 5 y 6, se mencionan los integrantes de una coalición profética. Persia, Etiopía y Libia estarán presentes, todos armados y listos para la batalla. Junto a ellos, Gomer con sus tropas, la casa de Togarma desde las regiones del norte y muchas otras naciones aliadas. Y aquí encontramos un detalle clave: Persia. La antigua Persia es el nombre histórico del actual Irán. Esta conexión entre la antigua geografía bíblica y el mapa moderno no es casual, es profundamente reveladora. Ezequiel, escribiendo hace miles de años bajo inspiración divina, ya señalaba a Irán como uno de los protagonistas en la gran invasión contra Israel en los tiempos finales. Esto no es una teoría reciente, es parte de una profecía que lleva siglos escrita.
El texto describe cómo una confederación de naciones, encabezada por un líder llamado Gog, se levantará para atacar a Israel. El objetivo, saquear, robar y aprovecharse de un pueblo que, en ese momento, vivirá en paz, en ciudades sin murallas ni defensas visibles. Este detalle, Israel viviendo confiado, es fundamental, porque es lo que provocará la codicia de sus enemigos. Y no debemos perder de vista el momento en que esto ocurrirá. Ezequiel capítulo 38 versículos 8 y 16 dejan claro que esta invasión sucederá al cabo de muchos días y en los postreros años, es decir, en los últimos días. Justo antes del establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Los signos que vemos a nuestro alrededor, el renacimiento de Israel como nación y la vertiginosa aceleración de los acontecimientos mundiales, son fuertes indicios de que estamos viviendo en los días finales que las Escrituras profetizaron hace siglos. Ahora bien, ante el creciente conflicto entre Israel e Irán surge una pregunta importante. ¿Ocurrirá esta guerra antes o durante la invasión de Gog? Aquí es donde las interpretaciones pueden diferir ligeramente entre estudiosos de la profecía bíblica. Algunos sostienen que un enfrentamiento decisivo entre Israel e Irán podría ser el inicio, o incluso una parte directa, de la invasión de Gog mencionada por Ezequiel. Otros, en cambio, creen que esa invasión será un acontecimiento aparte, que vendrá después. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Mientras analizamos estos posibles escenarios y la futura intervención divina, debemos tener presente otra pieza crucial en el panorama profético, la aparición de una falsa paz, promovida por el Anticristo, que engañará a muchos en los últimos tiempos. Las Escrituras, especialmente en el libro de Daniel, nos alertan sobre un líder carismático que surgirá en medio del caos mundial. En Daniel 9 versículo 27 se nos revela que este personaje hará un pacto con muchos por un periodo de una semana, es decir, un acuerdo de paz o seguridad que, temporalmente, parecerá estabilizar un mundo en crisis, tal vez incluso calmando las tensiones en el conflictivo Medio Oriente. Pero esta calma será solo aparente, un respiro engañoso. Como advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, esa supuesta paz será en realidad la antesala de una destrucción inesperada y fulminante. Este engaño será fundamental para que el Anticristo ascienda al poder, atrayendo a las naciones con promesas de resolver problemas que parecían imposibles de solucionar. Sin embargo, a la mitad del tiempo de ese pacto, romperá sus promesas y se autoproclamará Dios, mostrando su verdadera naturaleza tiránica. Esta es una advertencia clara para todos los creyentes. La verdadera paz no vendrá de ningún líder humano, sino únicamente del Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo.